Conocemos Australia. Australia es uno de los 14 países que forman Oceanía. Está rodeado por los océanos Índico, Glacial, Antártico y Pacífico. Australia es el sexto país más grande del mundo. Su capital es Canberra. Una enorme parte del país es desértica o semiárida, y es el país habitado más seco y con menos suelo fértil. El dólar australiano es la moneda oficial de Australia. La cultura aborigen es la cultura viva más antigua del planeta. Los aborígenes, antes de la colonización, eran cazadores-recolectores y vivían en grupos seminómadas que recorrían grandes territorios cazando con lanzas y bumeranes, pescando en canoas y recolectando frutos y plantas. Existen más de 400 pueblos aborígenes australianos, cada uno con rasgos culturales diferenciados y una localización geográfica propia. Antes de la colonización europea, se hablaban más de 250 lenguas aborígenes de Australia. Ahora, en el siglo XXI, quedan menos de 20. Los aborígenes australianos, al no tener lengua escrita, transmitían su conocimiento por medio de relatos y canciones. Arte aborigen australiano. El arte aborigen tradicional comprende pintura de puntos, arte rupestre, pintura en corteza, paisajes áreas de desierto, grabados rupestres, arreglos de piedra, tallas y esculturas, y cestería e hilorama, arte con hilos tensados. El más conocido de los instrumentos musicales aborígenes es el didgeridoo. El tiempo del sueño es un conjunto de leyendas aborígenes que explican sus orígenes, sus relaciones con el entorno natural y su futuro. Esta tradición religiosa es el núcleo de la cultura aborigen y una guía para su vida cotidiana. Su lugar sagrado es la formación rocosa llamada Uluru, también conocida como Ayers Rock, clasificada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1989 y como sitio cultural desde 1994. El lanzamiento del boomerang es la práctica deportiva favorita de los aborígenes australianos. Los primeros escritos sobre el descubrimiento de Australia por exploradores europeos datan del siglo XVII, aunque es posible que los primeros contactos se produjesen en el siglo XVI. En 1770, el capitán James Cook colonizó 2/3 partes de Australia en representación a la corona del Reino Unido. En 1788 desembarcó en tierras australianas la primera flota británica, 11 navíos con 1.500 presos deportados. La colonia penal se estableció en 1778 en Nueva Gales del Sur. Debido al asentamiento de los colonos, al crecimiento de sus poblaciones y a la exploración de sus nuevas áreas en el siglo XIX, se establecieron 5 colonias británicas más. Cuando los ingleses llegaron a Australia a finales del siglo XVIII, había entre 300.000 y 750.000 aborígenes. La ocupación de las tierras por los colonos británicos provocó conflictos con los aborígenes,
que perdieron sus territorios de caza y recolección, provocando graves hambrunas. Los Bushangers eran en los primeros tiempos de la colonización británica de Australia los forajidos perseguidos por las autoridades que se refugiaban y escondían en el bush, paisaje de matorrales y bosques poco poblado del interior del país. Se dedicaban en solitario o en bandas a robar a los colonos y a los viajeros. Entre las especies autóctonas de la fauna de Australia encontramos la cacatúa. El dingo fue introducido por los asiáticos que comerciaban con los aborígenes hacia el 4000 a.C. El emú, un ave un poco más pequeño que el avestruz. El equidna es un mamífero muy difícil de encontrar y el único, junto con el ornitorrinco, que pone huevos. El canguro. Hay varios tipos de canguros. El canguro gris oriental, que es muy veloz y puede llegar a alcanzar una velocidad de hasta 55 km/h. El canguro rojo, que es el más grande de todos los marsupiales. Se le llama así por el color de su pelo, que es rojo o rojo amarronado. El canguro gris occidental, que es uno de los más grandes, aunque de menor tamaño que los dos anteriores y abundantes. El koala y el eucalipto son un icono en Australia. Es un marsupial que vive en los árboles, en los bosques de eucalipto, que son su única fuente de alimento. La cucaburra, que se conoce por su reclamo muy similar a la risa humana. El demonio de Tasmania o diablo de Tasmania, de gran velocidad y destreza para subirse a los árboles y nadar en los ríos. El ualabi, un marsupial de tamaño más pequeño que el de un canguro. El ornitorrinco, un mamífero semiacuático con hocico en forma de pico de pato, cola de castor y patas de nutria. Las principales celebraciones en Australia son el Día de Australia, que conmemora la llegada de la primera flota. Orden de Australia. Australiano del año. Son criticadas por los nativos que piensan que deberían llamarse Día de la Invasión. Un icono distintivo de Australia es el akubra, un sombrero típico que forma parte de la cultura australiana, especialmente de las áreas rurales. El sombrero de cork es un tipo de sombrero akubra, con corchos que cuelgan desde el borde, que sirve para protegerse de los insectos. En Australia, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. La Ópera de Sídney o Casa de la Ópera de Sídney es uno de los edificios más famosos del siglo XX. En él se realizan obras de teatro, ballet, ópera o producciones musicales. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2007.